me parece que es importante ubicar que no es menor que se habilite este espacio para pensar la cuestión del cuidado y el acompañamiento de los trabajadores. Nuestras prácticas en salud mental, a partir de la Ley Nacional de Salud Mental, incluye todo lo que tiene que ver con nuestras prácticas y el marco conceptual de la ley incluye indefectiblemente las prácticas de cuidado, pero son prácticas de cuidado que las pensamos, las hablamos, las construimos y las practicamos en relación al otro, en relación a los usuarios. Pero cuando tenemos que ponernos a pensar en las prácticas de cuidado para los trabajadores, habitualmente nos quedamos rengos en ese sentido. Lo cual esta pandemia vino a poner como mucho más en evidencia. Si bien es algo que de alguna manera siempre está dando vuelta y se viene pensando, queda como mucho más descubierta la cuestión de las políticas de cuidado en los trabajadores en general, en los trabajadores de salud y en los trabajadores de salud mental en lo particular. Esto me parece que es importante. Por otro lado, para hacer un breve repaso, bueno, la Ley de Salud Mental sabemos que ubica a la atención primaria de la salud en un lugar de protagonismo fundamental, en relación al trabajo territorial, es la primera línea, digamos, de entrada, en donde la accesibilidad, las posibilidades y la oportunidad del acceso disculpen, tengo que cortar el teléfono. Me estaban llamando. Esta primer línea que habilita el acceso a la salud en muchas situaciones es la oportunidad primera del acceso a la salud, y que implica esta articulación, por un lado, en el trabajo en equipo, y como también posibilita y afirma y confirma la Ley de Salud Mental, implica el trabajo interdisciplinario y el trabajo intersectorial. La cuestión es que seguramente esto no es nada nuevo para ustedes, el tema es qué pasa con estos tres anclajes del trabajo en equipo, la interdisciplina y la intersectorialidad en este contexto de pandemia, ¿no? Este contexto que irrumpe en nuestras vidas y que hemos tenido que producir un esfuerzo de adaptación, como dice siempre Alicia Stolkiner, que también la sigo bastante y sé que estuvo con ustedes en el encuentro anterior, este esfuerzo de adaptación que tuvimos que hacer, la comunidad completa, digamos, en todo el mundo, para poder adecuarnos a este real que aparece como una amenaza invisible, que nunca se sabe muy bien por dónde puede venir, y que ha tocado la cotidianeidad y la organización de la vida en comunidad. Es decir, ha tocado fundamentalmente no solo la vida y la subjetividad de cada uno, sino ha tocado, y nos sigue tocando, la vida en relación al lazo social, la vida en relación a los colectivos sociales, dado que esta pandemia implica una política de cuidado que el gobierno nacional instala, que tiene que ver con bueno, el confinamiento, con la cuarentena, con el distanciamiento y con el uso de determinados elementos que de alguna manera introduce cierta conmoción en la posibilidad de la presencia de los cuerpos y del contacto. Nosotros en Santa Fe venimos pensando, bueno, obviamente adherimos al espíritu y al paradigma de la Ley Nacional de Salud Mental en relación a pensar a la salud como un derecho y como una práctica social, y yo siempre agrego una práctica social y cultural. No es sin eso la posibilidad de construir salud. Y me parece que es en el territorio en donde se posibilita mucho más ese enlace.
Y por otro lado, también pensamos la clínica en relación a una clínica ampliada, en esta articulación de la clínica, la política y la cultura, y siempre estamos, al menos nosotros, un grupo con el que discutimos y compartimos nuestras tareas y intercambiamos también respecto de la cultura aquello que tiene que ver fundamentalmente con el lugar de las artes. Pero sabemos que el aporte de la cultura no tiene que ver solamente con las artes, también tiene que ver con la construcción de una memoria histórica, tiene que ver con el lugar del deporte, tiene que ver con todo aquello que que viene, que está preexistente en la cultura, en la comunidad, en el barrio, en el lazo, del cual nos podemos servir para nuestras prácticas clínico-políticas. Por otro lado, pensaba el cuidado, necesariamente para poder ubicar algo del orden del cuidado, también es importante bascular entre el cuidado, de qué nos tenemos que cuidar, y cuáles serían los descuidos en relación a los trabajadores. En este sentido pienso en las subjetividades de los trabajadores, en los equipos de trabajo que reciben las demandas y en el lugar del Estado como generador de políticas de cuidado. Las políticas de cuidado que habitualmente se piensan para la comunidad, pero que solemos, esto que decíamos antes, quedar a veces desprovistos en tanto trabajadores para poder ubicar y situar los cuidados y los acompañamientos que los trabajadores recibimos o la falta de ellos. La pandemia nos enfrenta a, bueno, nos trae, nos recuerda, nos confirma este dicho freudiano respecto de las heridas narcisistas, en donde la relación con la naturaleza se pone en jaque, en donde la naturaleza nos recuerda una vez más, no solo por esta pandemia, diría un compañero de trabajo, sino también estas otras pandemias que vamos a tener que empezar a repensar, que tienen que ver con el ecocidio, por ejemplo, y todo lo que está pasando con los incendios y los humedales. Estamos transitando esta pandemia que hay algunos analistas que, por ejemplo, vienen a plantear que no sabemos muy bien qué estamos transitando, ¿no? También es importante localizar que estamos en tránsito. Esto también es importante localizar, que en algún momento esto va a terminar, digamos, ¿no? Que no sabemos qué es lo que deviene posterior a la pandemia. No acuerdo mucho con estar pensando ya anticipadamente en la pospandemia. Me parece que es muy prematuro localizar, ubicar y situar algo del orden de la pospandemia cuando ni siquiera podemos traducir claramente de qué se trata esta ola. Yo a mí me gusta nombrarlo del lugar de esta ola tormentosa que estamos surfeando en este momento. Sabemos de esto por sus efectos, ¿no? Como todo real y contingencia que nos enteramos y nos anoticiamos por sus efectos. También es muy interesante leer cómo los trabajadores de salud mental en atención primaria de la salud quedan en esta línea de fuego, digamos, como se le llama a veces desde la perspectiva del burnout, que a mí no me gusta el modo de nombrar burnout, pero bueno, sabemos que es una perspectiva que circula y que hay mucho escrito sobre eso y demás, que tiene que ver con la cabeza quemada, que Vita Escardó ha escrito incluso un libro muy interesante al cual pueden recurrir. El burnout significa en inglés, es una expresión en otra lengua, que no es una lengua a la cual nos pertenece, por más que algunos podamos hablar algo de eso, que plantea
es un modo de expresar el desgaste, la cabeza quemada, ¿no? El estado al que se llega como punto de llegada en el atravesamiento de situaciones de alta tensión, porque tampoco me gusta usar la palabra estrés. Entonces, se trata de las experiencias laborales que se atraviesan en alta tensión, que nos implica no solo como trabajadores en función de lo que podamos pensar e intervenir desde nuestro intelecto, sino desde nuestro cuerpo. Y los efectos se producen en el cuerpo de los trabajadores. También pensaba cómo los trabajadores de APS están en este momento, cómo se les ha diversificado las funciones, ¿no? Que hay un corrimiento de las funciones disciplinares, entre comillas, ¿no? Respecto de, bueno, el psicólogo trabaja, interviene en la subjetividad, en los grupos, en lo institucional, en lo territorial, en lo intersectorial, pero en este momento tanto trabajadores sociales como psicólogos están abocados a hacer el triage, por ejemplo, atendiendo mucho el 0800, los médicos desgastados y agotados. Y también, de alguna manera, este agobio está vinculado a una posición en relación al Estado que viene de algún modo construyendo ciertas estrategias al mismo ritmo que va llegando, que fue llegando la pandemia, por más que tuvimos un tiempo previo que posibilitó prepararnos un tiempo antes, dado que ya venía en otros lugares previamente que nos dio un tiempo. Aún así, hay algo del orden de lo intempestivo que irrumpe y que nos es imprevisible, que es inevitable, digamos, ¿no? Hay algo del orden de lo incalculable, por más que tuvimos un tiempo de preparación, que sabíamos que en China, que después en Italia, que se desplegó en toda Europa, hasta que llegó a América Latina, pero aún así hay algo del orden de lo incalculable que es imposible de prever en este sentido, ¿no? Lo cual, como todo imprevisible e incalculable, nos pone en una posición de alarma en donde también se activa algo del orden del temor y los efectos que esto causó en el lazo social, que me parece que sería interesante que los pudiéramos pensar, al menos me pareció interesante a mí, poder pensarlo también desde el lugar de los 3 registros de Lacan, que ahora voy a ir a eso, ¿no? Me parece que el acompañamiento y el cuidado también se pone en juego cuando se habilita a los trabajadores a ser parte de la construcción, de la organización y de la creación de las respuestas. Es decir, los trabajadores no quedándonos como objetos de pedidos y de la llegada de los protocolos que vienen de afuera, sino y de las órdenes que vienen de afuera, como una modalidad jerárquica, verticalista, sino que me parece que es importante intentar insistir en que somos protagonistas y sujetos activos al momento de pensar las intervenciones, por lo cual poder participar en dicha experiencia de pensar las estrategias como también los protocolos, ¿no? Probablemente las experiencias que presenten hoy tengan que ver algo con eso, digamos, ¿no? Y que el acompañamiento y el cuidado se registra cuando se habilitan también espacios como estos, donde la formación, el saber hacer, los oficios circulan, pero fundamentalmente son espacios donde se aloja el malestar. Por eso cuando Liz presenta
la mesa y leía en el chat las presentaciones de todos ustedes como equipos. Me pareció muy interesante el modo de presentarse como equipos en relación a la referencia del centro, en relación a la referencia institucional y territorial. Que no se pone necesariamente el nombre propio, aunque pueda ir el nombre propio, pero no necesariamente se pone el nombre propio, sino que cada uno se inserta dentro de un equipo de trabajo, lo cual colectiviza nuestra práctica y esto hace una diferencia. Espacios donde ser escuchados, y no como una catarsis del malestar, sino como una condición de posibilidad. Cuando pensábamos las capacitaciones hace unos años atrás, en el 2014 empezamos con esos espacios, aunque no fue nada inédito, hubo otros espacios de encuentros, de diálogos, de intercambios en Santa Fe, en salud mental, previos a estos espacios del 2014 en adelante, pero también fueron pensados como modos de encuentro, no solo en función de recibir una capacitación y una formación de que viene un tercero de afuera a traernos un saber, como si pusiéramos esa suposición de que va a venir un saber a darnos la posta de lo que hay que hacer y de lo que tenemos que hacer, sino como la posibilidad de una construcción de un saber común, de compartir un saber hacer en relación a una experiencia, en tanto y en cuanto hay un vacío, en tanto y en cuanto podemos reconocer que hay un vacío, y que el saber es inalcanzable en sí mismo porque nunca se termina de saber todo, digamos, ¿no? Hay un saber en relación a un no saber en este sentido. Bastante bien. Por eso ubicaba la cuestión del acompañamiento y el cuidado como posibilidad de encuentro, no solo de poner en circulación los saberes, sino también esta posibilidad de encuentros de los cuerpos, que es lo que hoy tenemos privado, pero esta posibilidad de encuentros de los cuerpos, de encontrarnos, de abrazarnos, de vernos, de tramitar el malestar, de tramitar la queja, de tramitar las preocupaciones, los interrogantes, la falta de información, que en esos encuentros se propiciaba que esa circulación se pudiera transformar y sublimar en otra cosa. Otra de las cuestiones que me parece importante es que esto puede ocurrir en tanto y en cuanto hay una gestión política que se pone a disposición de los trabajadores. Y en tanto y en cuanto hay una gestión política que se puede poner a disposición de los trabajadores nos ponemos a disposición de los usuarios. No es sin eso, digamos. Y otro de los puntos que me parecía importante ubicar es el tema del descanso, ¿no? Retomando el aporte lacaniano del no todo, digamos, del no todo lacaniano, me parece que es fundamental poder ubicar los momentos de corte, de desconexión y de descanso en nuestra práctica, que hoy están también alterados en este contexto de pandemia, ¿no? Porque el descanso está alterado para todos. Sabemos que los índices de insomnio ya venían antes de la pandemia como una preocupación sumamente importante en el campo de la salud mental, pero en este contexto de pandemia los índices de insomnio aumentaron y en la población de los trabajadores de salud fundamentalmente la cuestión del descanso se ve obstaculizada, también porque hay un corrimiento respecto de la organización de los horarios, hay un corrimiento de la organización de las funciones, hay un corrimiento respecto de con lo que nos tenemos que ver en la práctica, que es inédito, se suma también esto de lo inédito con lo que nos tenemos que encontrar, y que hay algo del orden del aprendizaje que está en acto permanentemente. En este sentido, me parece que, al menos a mí me
me sirvió, digamos, y me gustó mucho transitar una obra del coreano Han, que tiene un libro que se llama El aroma del tiempo. El arte de demorarse, el aroma del tiempo, el arte de demorarse. Es muy poético el título, pero como también es poético y la poesía también creo que es solidaria al campo de la salud mental, es solidaria al alivio de los síntomas, es solidaria a poder repensar nuestras posiciones subjetivas en nuestras prácticas. Bienvenido sea el aroma del tiempo y el arte de demorarse que Han nos trae como un pensamiento que nos permite interpelarnos respecto de este modo de vivir previo a la pandemia que tiene que ver con este modo que el sistema neoliberal instala en relación no solo a la posición de consumo y de la acumulación, sino también en relación al tiempo, ¿no? A esta cosa de simultaneidad, de la exigencia del rendimiento, este imperativo de exigencia del rendimiento en relación a lo laboral que también se pone en juego, en donde también las tecnologías se relacionan en este sentido, en donde el descanso ya venía con muchas dificultades de habitar en la vida de las personas en la comunidad. En este sentido me parece que se potencia la dificultad del corte y del descanso y de pasar a otra cosa, dado que también hay determinados grupos en las comunidades que, por ejemplo, se ha alterado su ritmo y su cotidianidad. No sé si me escuchan, ¿me siguen escuchando? Ah, bueno. Se ha alterado el ritmo y la cotidianidad respecto de estar privados de ejercer su práctica laboral. Entonces, el estar mucho tiempo confinados o aquellas personas que tienen que sostener el distanciamiento o, en algunos casos, el aislamiento, o por ser grupos de riesgos, o por estar transitando el COVID o la recuperación del COVID, de alguna manera hay algo del tiempo que se propone como un sin tiempo o una repetición de lo mismo y de un automatismo sin corte. Esto es muy importante para poder ubicarlo, pensarlo, tanto para nosotros como trabajadores, para nuestras vidas, como también para poder tenerlo en cuenta como elemento para introducirlo en nuestras intervenciones en la práctica. Me parece, digo. Otra cuestión que pensé es esta articulación de los tres registros que el psicoanálisis propone, los tres registros que Lacan trae en relación, en términos de su retorno a Freud, pero bueno, estos tres registros de lo imaginario, lo simbólico y lo real, ¿en qué sentido? En el sentido de que cómo estos tres registros que Lacan nos propone como un anudamiento en relación al psiquismo, cómo queda en este momento estos tres registros, este anudamiento queda dislocado, ¿no? Dado que la pandemia irrumpe como un real que podemos leer algo del orden de un arrasamiento en las vidas, en la organización y en la cotidianidad de cómo veníamos. Este arrasamiento, obviamente, pone límites a lo imaginario y a lo simbólico, pero fundamentalmente yo lo pensaba más que un límite a lo imaginario, más que un límite en lo imaginario, lo que produce es un desborde de lo imaginario en el sentido de que hay una inflación, se propicia un imaginario inflado. Y acá ubico el lugar de los medios de comunicación. Ay, esperen que hice un lío. Hola. Hola. Sí, se te escucha, Silvina, ¿estás? Ah, bueno, bueno. No sé qué hice. Acá.
Bueno, pensaba el lugar de los medios de comunicación como aquello que, ese discurso de los medios de comunicación que poco tienen, poco traen de solidaridad para las intervenciones de salud mental en relación al alivio del padecimiento en la subjetividad y en la comunidad. Poco traen de esto, sino que todo lo contrario, propician una inflamación de lo imaginario, y cómo impacta también esto, no solo en el lazo social, que lo vemos en las movilizaciones, en las marchas, esas marchas que desafían todo el tiempo las políticas de cuidado que tratamos de instalar, lo vemos también en los actos discriminatorios que hemos padecido los trabajadores de salud. Y yo lo pensaba a esta inflamación de lo imaginario en relación a los equipos y en relación a cómo conservamos las prácticas de cuidado, el trabajo interdisciplinario y el trabajo intersectorial. Teniendo en cuenta que si ubicamos lo imaginario como aquello que, como Lacan aportó desde el estadio del espejo, la construcción del cuerpo imaginario y la construcción del otro como semejante, ¿cuál es el estado? ¿Cómo son las condiciones con las que los trabajadores de salud sostenemos nuestras prácticas en relación al otro o al par, al semejante? En este sentido, me parece interesante ubicar estas tres ejes, digamos, en relación a los tres registros. Estos tres ejes, no sé si me siguen o voy muy rápido, no sé si se entiende, pero me paran, cualquier cosa me preguntan. Pensaba tres ejes, ¿no? El trabajador o los trabajadores en relación a los usuarios. El trabajador o los trabajadores en relación a los compañeros, entre trabajadores, y el trabajador o los trabajadores en relación al Estado, o el Estado en relación a los trabajadores. En este sentido son tres lugares, son tres modos de habitar que los trabajadores tenemos que lidiar, ¿no es cierto? Tenemos que lidiar en el mejor sentido de la palabra, que tiene que ver con nuestra práctica clínico-política. Y pensaba cómo atraviesa el imaginario estas tres instancias que sabemos, como dijimos, en el marco de una ley jurídica, ley simbólica, que nos habilita a situar y atravesar el paradigma desde los derechos humanos, desde la perspectiva de género, desde la interculturalidad. Pero ¿cómo se localiza y cómo funcionan los imaginarios en esta vinculación que tenemos los trabajadores, con los pares, con el Estado y con los usuarios? Digo esto porque mientras lo escribía algo respecto de esto pensaba, a veces les hacemos pagar a los usuarios con el trato o con la falta de intervenciones o con o nuestro propio agobio, les hacemos pagar a los usuarios la dificultad y las precarias condiciones de trabajo que en realidad tienen más que ver con nuestra vinculación con el Estado que con los usuarios, y tienen más que ver con nuestra vinculación con el Estado que con la relación entre pares, entre trabajadores. Entonces pensaba cómo este imaginario de alguna manera se encarna a través de este intempestivo que trae lo real, que irrumpe y que es tan incalculable, y cómo este imaginario nos deja tan sensibilizados y nos debilita en la posibilidad de hacer cohesión y de compartir sobre la base de la confianza, compartir estrategias de cuidado. Lo que queda del otro lado, quedando del otro lado, ay, qué lindo, quedando del otro lado, la fragmentación, la debilitación, la precariedad
el agobio, el desgaste como resultado de esta inflamación de lo imaginario. Y en este sentido, me parece que de lo que se trata es que lo que queda debilitado, obviamente, es lo simbólico. Y en este sentido de lo que se trata es de pensar, discutir, debatir, compartir, cómo vamos a hacer para apuntalar lo simbólico, cómo vamos a hacer y cómo hacemos para apuntalar la trama y el tejido simbólico que está debilitado en el lazo social. Y cómo, en principio, empecemos por casa, digamos, ¿no? Cómo vamos a hacer para apuntalar el simbólico que nos habita como equipo en el lazo con los compañeros, en el lazo con los usuarios, que es el punto más sensible porque es enfrentarnos al sufrimiento del otro, que tiene que ver con nuestra práctica elegida, si es que la elegimos desde una posición de responsabilidad ética decidida. Pero también es cierto que esta pandemia nos enfrenta a lo inédito de una enfermedad en donde también nos pone en alerta y nos despierta ciertas cuestiones que en otro momento quizás no estaban. Como por ejemplo, me acordaba que en uno de los conversatorios que estamos haciendo en la facultad, Leonardo Leibson en el conversatorio hizo un comentario, que estaba en un conversatorio del Foro Psicoanalítico de Buenos Aires y en un momento estornuda. Y que dice que al momento de estornudar en la plataforma, dice que se sintió muy mal y que sintió culpa. Que me parece que es un ejemplo suave, de alguna manera, pero que viene a cuento de poder ubicar y poder pensar qué nos pasa a nosotros como trabajadores que también estamos expuestos en contagiarnos y en esta fantasía y esta alarma de que también podemos contagiar y también tenemos que volver a casa y estar con nuestras familias y compartir con los vecinos o con nuestros amigos, con el distanciamiento, pero con los convivientes convivimos, y que esto atraviesa también la sensibilidad de nuestro psiquismo, de nuestro ánimo, en nuestra práctica. Entonces, situaba la cuestión de este anudamiento de los tres registros, en este debilitamiento de lo simbólico, y que me parece que el ejercicio de nuestras prácticas tiene que ver fundamentalmente en cómo también está interrumpida la cuestión de la territorialidad, en el sentido de que, bueno, la construcción del aislamiento social preventivo y obligatorio implica que no podamos circular o que los usuarios no puedan circular. Y en este sentido hay algo del orden del territorio que también queda intervenido por este real y por esta inflamación del imaginario, con nuestros temores, con nuestras alarmas, y cómo esta inflamación de lo imaginario incide también, influye en la posibilidad del trabajo con los usuarios y entre nosotros en relación a la rivalidad, a la competencia y a la desconfianza. Otra de las cuestiones que me parece importante en relación a este apuntalamiento de lo simbólico tiene que ver con este concepto que no es un concepto, aunque Winnicott lo trabaja como concepto, y también Laurence Cornu en pedagogías, creo que se llama pedagogías de la confianza o pedagogías para la confianza. Digo, no me gusta el concepto, ¿por qué? Porque la confianza es una experiencia. Y también podemos localizar la experiencia de la confianza en relación al otro en función de nuestra práctica con los otros, tanto como con los compañeros trabajadores, como la confianza en relación a los usuarios, respecto de lo que los usuarios nos devuelven, si es que se instala algo del orden de la confianza, y también como uno de los rasgos de lo que en el dispositivo analítico pensamos como transferencia, aunque sabemos que no es cualquier confianza, es una confianza que no tiene que ver con el deber ser,
ni tampoco es una confianza que no tiene que ver con el juicio moral, ni tampoco es una confianza que se pueda transferir, que se pueda transmitir. Es una confianza que se elabora en relación a una experiencia en donde el juicio es conveniente que el juicio se suspenda, los preconceptos, los prejuicios se suspendan para poder alojar al otro con todo lo que eso significa, que el otro es otro, radicalmente otro, en donde nos implica enfrentarnos al tratamiento de las diferencias. Y hay algo del orden, de cierta receptividad que se pone en juego en ese sentido.